presencia del Señor está aquí. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Él es fiel y ha prometido siempre estar entre quienes se congregan en su nombre. Más allá del sentimiento, su presencia es realidad. Es un río que produce sanidad. Tan maravillosa gracia nos permite disfrutar su presencia derramada hoy aquí. Estimados hermanos, el tema de hoy es creyendo y compartiendo la ley del amor. La ley o mandamientos de Dios deben ser entendidos y cumplidos desde el amor de Dios. Debemos creer en todo lo que Dios nos dice sobre el amor a Él, sobre todas las cosas, y lo que nos dice sobre el amor al prójimo como a uno mismo. Y debemos compartir con los demás que estas enseñanzas son el propósito y objetivo de la salvación. Y debemos hacerlo desde la confianza en Dios y desde el ejemplo hacia el prójimo. La vana confianza en uno mismo es la causa de las derrotas en la vida cristiana. En primer lugar, veamos que debemos creer que la ley real de Dios es la ley del amor. Dios nos dice que debemos creer que la ley del amor abarca todos los mandamientos contenidos en su palabra. Dice Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Dios nos salvó por amor. Y nos salvó por amor para que amásemos, como nos dice 1 de Juan 4:10 al 11. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. La ley del amor resume toda la ley y palabra de Dios en dos mandamientos. En Mateo 22, 36 al 40, alguien se dirigió a Jesús y le dijo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por tanto, toda la ley de Dios se resume en dos mandamientos, en los dos mandamientos que Jesús nos dio. ¿Y por qué? Porque al amar se cumple la ley porque se quiere, en conciencia, y no porque no quede más remedio, y no porque sea una obligación. Dice Romanos 13, 9 al 10, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo,
Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Todo mandamiento de Dios se obedece amando, se cumple amando. Dios nos dice que debemos creer en su ley, que su ley debe ser íntegramente creída y obedecida. Dice Santiago 2:9 al 10, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por tanto, de nada sirve observar una parte de la ley de Dios, un mandamiento. De nada sirve no matar si uno roba. De nada sirve no decir falso testimonio si uno codicia. Si se deja de observar un mandamiento, se quebrantan todos los mandamientos, como dice Santiago 2:11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. En segundo lugar, debemos compartir la ley del amor con los demás. Dios nos dice cómo quiere que hablemos de Él y de su salvación. Él quiere que hablemos con fe, firme y fiel. El texto que hemos leído nos dice, así hablad. Y esto nos indica la manera en que Dios quiere que hablemos de Él y de su salvación. Así hablad. Hablar de Dios y de sus cosas no es una opción para el cristiano. Tampoco es comunicar lo que a cada uno le apetezca. Santiago 2:8 y 12 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Así hablad. Esto justo que hemos leído, termina Santiago diciendo, así hablad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así hablad. El Señor manda a los creyentes a hablar de la salvación. Manda a hablar de lo que Él ha hecho en ellos. Dice Marcos 5:19, mas Jesús no se lo permitió. Se refiere al ex endemoniado Gadareno, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El Señor manda a todos los creyentes que hablen de su salvación y manda a los pastores que prediquen las enseñanzas bíblicas en general, las enseñanzas sobre la salvación, las enseñanzas sobre la santidad, las enseñanzas sobre el amor a Dios y el amor al prójimo. Dice Pablo escribiendo a 1 Timoteo 4, 6, 7, 9 al 11, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Desecha las fábulas. Palabra fiel es esta. Dios es el Salvador de todos los hombres que creen. Y dice en 2 Timoteo 4, 1 al 2, predica la palabra con paciencia y doctrina. Por tanto, los siervos de Dios deben predicar la palabra de Dios, toda ella. Y los creyentes deben anunciar las grandes cosas que Dios ha hecho con ellos. Dios nos dice cómo tenemos que hablar. Así hablar. Pero también nos dice, con estas palabras, que los hijos de Dios debemos creer con firmeza en Él y en sus cosas antes de abrir la boca, antes de hablar. Así hablar. Viene después de hablar de asuntos, de enseñanzas, de creencias. Y el apóstol Santiago está diciendo, estas cosas que hemos dicho sobre Dios, así hablad, hablad de ellas, hablad con fe de ellas, hablad con convicción de ellas. Como por ejemplo Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Aquí vemos a un Job convencido de lo que dice, de lo que habla. Yo sé
que mi Redentor vive. Y en el Salmo 135, versículo 5, dice el salmista, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Por tanto, tenemos que creer firmemente aquello de lo que hablamos. Debemos creer firmemente en Cristo y en sus enseñanzas. Y esto debe ser antes de todas las cosas que deben darse en los verdaderos hijos de Dios. Antes que las obras, antes que el testimonio, antes que cualquier cosa en la vida cristiana, el servicio, antes que cualquier cosa, debe darse, por la gracia de Dios, la fe. Dice Juan 11, 23 al 27, que Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Por tanto, debemos creer en Cristo. Debemos creer en la salvación de Cristo. Debemos creer lo que es Cristo y lo que significa para nosotros. Debemos de creer que somos salvos por la gracia de Dios y somos salvos para buenas obras. Dice Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nadie puede hacer bien lo que no cree bien. Nadie puede obrar correctamente lo que no cree correctamente. Por eso es necesario creer bien, creer correctamente, para posteriormente hablar bien y correctamente de lo que uno cree. Dios nos dice cómo deben ser las obras que deben acompañar a la salvación. No solo nos dice cómo tienen que ser nuestras palabras, sino también nuestras obras. El texto a estudio dice, así haced. No solamente dice así hablad, sino que dice así haced. Con estas palabras, Dios nos habla de la manera de hacer las cosas que Él nos propone. A la fe verdadera debe seguirle las obras verdaderas. Dice Santiago 2, 12 al 13, así hablad y así haced. Las obras verdaderas avalan la existencia de la fe que salva. Dice Santiago 2, 14 al 17, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por tanto, debemos avalar las palabras de nuestra boca con nuestros hechos libres y misericordiosos. Así hablad y así haced. Dice Santiago 2:12 al 13. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquel que cree lo que habla, aquel que vive lo que cree, aquel que es consecuente entre lo que cree y lo que vive, hace la voluntad de Dios. Pero debemos creer y compartir la ley del amor con honestidad y con lealtad a Dios y al prójimo.
Debemos creer a Dios con honestidad y lealtad, porque debemos confiar en que la capacidad para obrar que tenemos hoy y que tendremos mañana viene de Dios. Dios nos libre de confiar en nuestras fuerzas. Dios nos libre de confiar en nosotros mismos. Dios nos libre de creer que por nosotros somos capaces de haremos por nosotros mismos las grandes obras de Dios. Dice el Salmo 127 y el versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Nada podemos hacer en la vida sin la gracia y las fuerzas que vienen de Dios. Dice el Salmo 127 que hemos leído en los versículos siguientes, el 2 y el 3, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Podemos esforzarnos durante el día, trabajando sin cesar, hasta cansarnos, pensando que con ello dormiremos bien, que tendremos un gran sueño, un sueño reparador. Pero dice el texto que a su amado dará Dios el sueño. Y también podemos creer que tenemos capacidad para tener hijos, que somos fértiles, que comiendo esto o comiendo aquello, o haciendo esto o haciendo aquello, seremos mejores padres o podremos engendrar mejores hijos. Pero dice el texto que herencia de Jehová son los hijos. Por tanto, no somos nosotros en nuestras fuerzas, no somos nosotros los que en nuestras capacidades conseguimos la victoria en las batallas de Dios, en las batallas de esta vida. Debemos ser honestos con Dios y fieles a Dios, creyendo siempre que la victoria viene de Dios, que las fuerzas vienen de Dios. Debemos procurar también ser consecuentes con Dios. Nos llamamos cristianos. Cristianos viene de Cristo, seguidores de Cristo. Nos llamamos hijos de Dios, hijos de Dios. Nos llamamos creyentes, creyentes en Dios, creyentes en Cristo. ¿Cuántas cosas nos llamamos? ¿Cuántas cosas nos llamamos a nosotros, pero somos consecuentes con ellas, con esas cosas? ¿Somos consecuentes con lo que presuntamente somos por estar con Dios, por estar en su salvación? Dice 1 de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y dice en 1 de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dos textos que comienzan con la frase si decimos, lo que decimos con la boca. Hemos visto antes que tenemos que hablar. Sí, tenemos que hablar. Tenemos que hablar de Dios, de lo que creemos. Pero dice el texto, si decimos, si decimos. Si decimos que tenemos comunión con Dios, si decimos que le conocemos y andamos en tinieblas, no tenemos comunión con Dios. Si decimos que le conocemos y no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos. La verdad no está en nosotros. Por tanto, tenemos que ser consecuentes con Dios. Si decimos ser hijos suyos, tenemos que vivir como hijos suyos. Si decimos ser creyentes, tenemos que vivir como creyentes. Si decimos ser regenerados, tenemos que vivir como regenerados. Y sigue diciendo el apóstol Juan en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Y dice 1 de Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Debemos procurar decir, hablar con fe y honor, con fe y honor. Todo lo que decimos debe ser cosas que creemos. Todo lo que decimos y hablamos debe ser cosas en las que tenemos convicciones profundas y debemos transmitirlas a los demás con fe y con honor, sin descuidarnos, de forma consecuente, de manera que todo lo que esté en nuestra boca también esté en nuestra vida. No podemos pisotear con nuestros hechos lo que decimos con nuestras bocas. Debemos, por tanto, creer y hablar lo que creemos. Debemos creer y compartir a Dios y sus cosas con el prójimo. Pero también, al igual que con Dios, debemos hacerlo con honestidad y con lealtad. Cuando le hablamos al prójimo de lo que creemos, debemos hacerlo con ejemplo consecuente. Porque el ejemplo consecuente es la base de la transmisión creíble de las cosas. Si queremos que la gente crea a las cosas que decimos, deben de ir acompañadas de ejemplo. Sin ejemplo, no creerán en lo que decimos. Algunas personas pueden preguntarse si vivimos en las cosas que hablamos, si vivimos aquellas cosas que decimos con nuestra boca. Sencillamente, solo tienen que mirar a nuestro ejemplo, porque sin ejemplo, las palabras pierden su valor, pierden su fuerza, pierden su credibilidad. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios 8:8 al 10, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Si damos buen ejemplo, este será seguido para bien por muchos. Pero si damos mal ejemplo, el mal ejemplo, será seguido para mal también por muchos. La gente tiende a imitar lo que hacemos. Si es un buen ejemplo, lo seguirán. Y si es un mal ejemplo el que damos, también lo seguirán. Por eso, al dar ejemplo debemos hacerlo no solo en los términos que Dios quiere, así hablad y así haced, en los términos en los que Dios nos dice en su palabra, sino que tenemos que dar ejemplo dirigiendo la mirada de las personas hacia Cristo. Nunca a nosotros mismos, nunca para nuestra vanagloria. Él, Cristo, es la fuerza fiel que no falla. Nosotros sí fallamos en nuestra humana debilidad. En Cristo están las fuerzas del creyente. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 9 al 10, que Dios le había dicho, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo reconocía que era débil en sí mismo, pero que era fuerte en Cristo. En la medida que él reconocía su debilidad y reconocía que la fuerza estaba en Cristo, era fuerte. Por tanto, no podemos confiar en nosotros mismos, jamás. En nuestra carne, en nuestra humana naturaleza,
solo mora el mal. Dice Pablo en Romanos 7, 18 al 20, yo sé que en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por eso el creyente confía en el Señor. Confía solo en el Señor. El creyente que confía en sus fuerzas, falla. Eso le sucedió al apóstol Pedro. En cierta ocasión, en Mateo 26, 33 al 35, Pedro le dijo a Jesús, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos sabemos la historia, ¿verdad? Al poco, Pedro negó a Jesús en 3 ocasiones, antes de cantar el gallo. Pedro había confiado en sus fuerzas. Había confiado en sus fuerzas para creer, para hablar, para ser fiel a Cristo. Había confiado en sus fuerzas. Pero llegado el momento, por confiar en sus fuerzas y no en las de Cristo, falló. Estimados hermanos, hemos hablado de que debemos creer y compartir la ley del amor. Hemos visto que debemos creer que la ley real de Dios es la ley del amor. Dios nos dice que debemos creer que la ley del amor abarca todos los mandamientos de su palabra. Dios nos dice que debemos creer que su ley debe ser íntegramente obedecida desde el amor a Él y al prójimo. Hemos visto que debemos compartir la ley del amor con los demás. Dios nos dice cómo quiere que hablemos de Él y de su salvación. Quiere que hablemos con fe firme y fiel. Dios nos dice cómo deben ser las obras que deben acompañar a su salvación, las obras que deben darse en nosotros. Y hemos visto que debemos creer y compartir la ley del amor con honestidad y lealtad a Dios y al prójimo. Debemos creer a Dios con fe y honor. Debemos confiar en que nuestra capacidad para ser consecuentes viene de Él. Debemos creer y compartir a Dios con ejemplo consecuente, que es la base de la transmisión creíble de las cosas. Estimado hermano, no te olvides. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios te bendiga. Amén. Fui peregrino errabundo y en las garras del mal me envolví, mas Cristo apartóme del mundo y por siempre mi alma le di. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente
hasta el fin me seguirá. Oremos. Señor, te damos las gracias por haber permitido que escuchemos tu palabra, una palabra que nos llama a creer lo que tú has dicho, a hablar y compartir lo que tú has dicho y a compartirlo desde el ejemplo, desde la obediencia, desde la consecuencia contigo y con el prójimo, Señor. Ayúdanos, Señor, a hablar y hacer aquello que tú quieres en los términos que tú quieres. Que nunca confiemos en nosotros mismos, Señor, sino en ti, en tus fuerzas. De ti viene la capacidad. Tú produces en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendito seas, Señor. Gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, también a seguir confiando en ti en estos tiempos de dificultad, de pandemia, de enfermedad. Sigue, Señor, ayudando a los hermanos enfermos de COVID aquí en Tenerife, a los amigos y conocidos que tienen COVID aquí en Tenerife o en la península o en Venezuela o en Estados Unidos o en cualquier otra parte, Señor. Sé tú misericordioso con ellos, oh Padre. También te pedimos por los que están recuperándose de operaciones, están esperando pruebas, están esperando de alguna manera restablecerse de sus enfermedades crónicas. Ayúdale, Señor. Ayuda en especialmente pedimos, Señor, por los mayores, pedimos por los vulnerables, por aquellos que te necesitan por alguna causa extraordinaria. Ayúdale, Señor. Y gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Bendito sea, gloria a tu nombre, Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.